Y si Odiseo no es el héroe que crees, Nolan no lo dice directamente, pero durante casi 3 horas te deja la duda de si el hombre que vuelve a Ítaca merece realmente lo que va a encontrar. Y por momentos el propio Odiseo tampoco parece tenerlo claro. En este video te voy a contar por qué creo que esta no es la Odisea que esperabas, cómo Nolan decide arrancar la historia, qué hace con los dioses, con la guerra y con la posguerra, y por qué el ritmo de la primera hora va a dividir un poco al público. Todo esto con una cuota mínima de spoilers, así que si prefieres ver la película primero, guarda el video y vuelve después. Ahora sí, todos conocemos más o menos la historia de la Odisea, ¿no? Odiseo termina la guerra de Troya, enfrenta a monstruos, pierde hombres durante el viaje y pasa años intentando volver a Ítaca. A su vez, Telémaco, su hijo, crece sin conocer realmente a su padre. Sabe que fue rey, que estuvo en Troya y que todos tienen alguna historia que contar sobre él, pero nunca llega a conocer realmente al hombre detrás del héroe. En la Odisea de Nolan hay un cambio que genera una situación sumamente interesante. Aquí Odiseo tampoco recuerda del todo quién es ni a dónde pertenece. Entonces, mientras uno intenta recordar quién fue, el otro intenta descubrirlo. Y esa combinación, la búsqueda de Telémaco más la amnesia de Odiseo, es la manera con que Nolan decide contar esta historia, dando un trasfondo y mensaje que la historia va a ir construyendo desde el inicio hasta su emocionante y cierre final. Por esto considero que la Odisea trata de algo más que una aventura épica. Trata de descubrir quién es el hombre que finalmente va a regresar. Porque una cosa es encontrar el camino hacia Ítaca, otra muy distinta es volver después de todo lo que hiciste, de lo que te perdiste y de todos los años que pasaron sin ti. Creo que el reto para Nolan aquí era bastante claro, aunque no precisamente fácil de resolver. ¿Cómo cuentas una de las historias más conocidas de todos los tiempos sin limitarte a filmar sus momentos más famosos? Porque claro, todos queríamos ver Troya, el caballo, los barcos, los monstruos como Cíclope, a Circe y todos esos episodios que forman parte del imaginario de la Odisea. Pero una película de casi 3 horas no podía sostenerse pasando de una escena famosa a la siguiente. Y creo que la respuesta de Nolan está en la memoria. La historia no avanza de una manera completamente lineal. Como ya nos tiene acostumbrado Nolan, el pasado de Odiseo va regresando por partes, mediante sus recuerdos y también a través de lo que cuentan otras personas que estuvieron en la guerra. Entonces, no conocemos al personaje de una sola vez, lo vamos armando poco a poco igual que él. Y eso me gustó porque no aparece primero como el gran héroe de Troya, brillante, estratégico y seguro de sí mismo. Lo encontramos confundido, agotado y con una parte importante de su vida perdida. Después empiezan a aparecer la guerra, las decisiones que tomó, las personas que perdió en el camino y todo lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Para mí, ese contraste es de las ideas más interesantes de la película. Odiseo intentando recuperar una vida que olvidó y Telémaco, su hijo, intentando conocer una vida que nunca compartió con él. Los dos están buscando al mismo hombre, pero desde lugares completamente distintos. Y eso también cambia la manera en la que vemos la guerra de Troya. Porque esta parte puede significar cosas muy diferentes dependiendo de quién la recuerde. Para algunos es una victoria, una gran historia de guerra, un lugar donde Odiseo se convirtió en leyenda. Pero cuando esos recuerdos regresan desde él, la sensación cambia. Hay pérdidas, hay miedo, hay decisiones terribles y una culpa que no termina cuando termina la batalla. La película presenta esos momentos con toda la escala que uno esperaba de Nolan. Hay imágenes enormes, escenas de guerra muy físicas y secuencias que realmente justifican verla en una pantalla grande. Pero yo no sentí que particularmente Nolan estuviera mostrando todo esto solamente para cumplir con Homero. Primero ves la hazaña, después empiezas a notar la herida. Para el resto del mundo, Troya puede ser el lugar donde Odiseo se convirtió en héroe. Para él, parece ser el lugar donde empezó a perderse. Y acá aparece algo que seguramente va a dividir al público, el ritmo de la primera parte. Aquí Nolan se toma bastante tiempo. No aparece inmediatamente la urgencia de otras películas como Dunkerque, Inception o incluso Oppenheimer.
No hay un reloj corriendo desde el primer minuto, ni esa sensación de que todo está a punto de explotar. Y sí, hubo un momento en el que pensé, ¿realmente la película va a mantener este ritmo durante las 3 horas? No porque estuviera siendo lento o aburrido, sino porque esperaba una tensión que suele aparecer muy rápido en su cine. Pero conforme fue pasando el tiempo, las escenas y estos recuerdos o retazos de las memorias de Odiseo empezaban a conectarse con la búsqueda de Telémaco en Ítaca, entendí mejor lo que estaba haciendo. La película todavía no tenía esa prisa por llevarlo o regresarlo, porque primero necesita que entendamos quién está intentando volver. Y personalmente no sentí que sobraran escenas ni que algunas tuvieran que durar menos. Creo que aquí Nolan está contando esta historia desde un lugar distinto, confiando más en sus personajes, en estos flashbacks y en el cansancio de un viaje que realmente debe sentirse largo. Cuando todo eso empieza a tomar forma y la película entra en su segunda y tercer acto, la experiencia cambia muchísimo. Ahí sí aparece una tensión mucho más fuerte. Y buena parte de eso viene gracias al sonido. La música puede llevarte hacia un momento de esperanza y de pronto dejarte en un lugar completamente opresivo. Hay escenas donde todavía no sabes qué está pasando, pero ya sientes que algo no está bien. Cuando la imagen, la música y los silencios se combinan, hubo momentos en los que realmente me descubrí conteniendo la respiración. Por eso siento que esa película gana muchísimo en una buena sala. No solamente por el tamaño y la imagen, sino porque necesitas sentir cómo esos sonidos, esas voces, esos gritos van construyendo el miedo, la tensión y también esos pequeños momentos donde parece que Odiseo finalmente puede avanzar. Y hay otra decisión que me parece incluso más arriesgada y tiene que ver con los dioses. En la obra de Homero, los dioses intervienen constantemente. Ayudan, castigan, toman partido y cambian directamente el rumbo de los personajes. Es decir, estamos a merced de estos dioses. En la película siguen presentes. Los personajes creen en ellos, interpretan las señales y sienten que existen fuerzas moviendo su destino. Pero Nolan no siempre muestra esa intervención de una manera completamente clara. Con Atenea pasa bastante eso. Por momentos vas a sentir que es una guía para Odiseo, pero luego hay una decisión muy arriesgada de cómo realmente ese personaje afecta a Odiseo. Y sí entiendo que algunas personas sientan que al hacer esto Nolan le quita parte de la magia a Homero. Es una crítica válida, sí. Si esperas una presencia divina mucho más evidente, probablemente esta versión te parezca demasiado terrenal y sientas que algo falta. A mí particularmente sí me funcionó, porque al reducir esa intervención directa, Odiseo tiene menos lugares donde esconderse. Puede hablar del destino, de Poseidón o de la voluntad de los dioses, pero todavía tiene que mirar sus propias decisiones. La película entonces no lo absuelve simplemente porque sea el héroe. Ahora, hay algo que se repite bastante en los diálogos y que también me parece importante, la ley de Zeus. La familia de Odiseo intenta respetarla incluso cuando eso termina dejándola en una posición difícil. Quizá los dioses no están interviniendo todo el tiempo de una forma evidente, pero siguen presentes en las reglas con las que sus personajes entienden el mundo. En la manera de recibir a un extraño, de respetar la casa y de actuar frente a quienes dependen de ti. El problema es que ese respeto también puede ser aprovechado por personas que no tienen intención de corresponderlo. La familia de Odiseo entonces intenta mantener ese código mientras otros entran a su casa, ocupan su espacio y actúan como si todo ya les perteneciera. Para Nolan, la ley de Zeus no es solamente una referencia a la mitología, también busca demostrar la diferencia entre quienes intentan conservar ciertos principios y quienes están utilizando esos mismos principios para quedarse en el lugar de Odiseo. Entonces aquí la mitología no desaparece, simplemente cambia de forma. Y eso conecta bastante bien con uno de los temas que más me interesaron de la película, la posguerra. Aquí Nolan está siendo muy intencional con el mensaje. Odiseo sobrevivió a Troya, pero no parece haber salido realmente de ella. La culpa y el remordimiento no aparecen mediante un gran discurso donde el personaje explica todo lo que siente. Están en su manera de actuar, en lo que recuerda y en la dificultad que tiene para relacionarse con el hombre que era antes. La guerra terminó, pero él todavía sigue viviendo dentro de ella. Y mientras Odiseo intenta ordenar todo esto, hay otra parte de la historia que siguió avanzando sin él.
Ítaca. Penélope no sabía si continuaba vivo. Telémaco, su hijo, ha crecido sin su padre, y cada vez hay más hombres intentando ocupar el lugar que Odiseo dejó vacío. Entonces la pregunta aquí cambia. Aunque consiga encontrar el camino de regreso, ¿puede volver realmente a la vida que recuerda? Porque han pasado 20 años. Odiseo cambió, pero las personas que dejó también tuvieron que aprender a vivir con su ausencia. Y aquí me voy a tener en los personajes, porque creo que la película consigue que esa ausencia se sienta de una manera distinta en cada uno. Penélope todavía cree que Odiseo puede regresar, y por eso se niega a comprometerse con otro hombre. Pero su espera no es tranquila, está rodeada de presión, de incertidumbre y de personas que quieren aprovechar el lugar que quedó vacío. Anne Hathaway transmite muy bien esa mezcla. Se siente una Penélope manteniendo la esperanza, pero también llevando demasiado tiempo viviendo sin una respuesta. Telémaco atraviesa esa ausencia de otra manera. Tom Holland aquí tiene un papel más contenido, pero para mí funciona porque su personaje ha crecido escuchando una historia enorme sobre su padre sin saber realmente quién es ese hombre. Damon también me gustó bastante. Su Odiseo sigue siendo inteligente y mantiene esa capacidad de liderazgo, pero está agotado, carga con culpa y por momentos parece no saber qué parte de sí mismo puede llevar de regreso a Ítaca. Y eso Matt lo transmite bastante bien. Luego está Robert Pattinson, que consigue caerte mal prácticamente desde el que aparece, no necesita hacer demasiado, tiene esa mezcla de arrogancia y cobardía que hace que entiendas rápidamente la amenaza que presenta. Y un personaje que creo que todos vamos a recordar es el personaje de Omeo. Aquí sorprende en cada una de sus apariciones, transmitiéndonos esa sensación de ternura, pero al mismo tiempo de alguien que enseña, que educa, un maestro no solamente de la lucha, sino también de lo humano. Y sí, se habló bastante de la inclusión forzada de ciertos personajes y de si Nolan estaba modificando la obra para responder a una agenda. Después de ver la película, sinceramente siento que esa polémica fue mucho más grande fuera de la pantalla que dentro de ella. No sentí que el reparto estuviera pensado para provocar constantemente al público. Los personajes aparecen, cumplen su función dentro de la historia y la película avanza. Para alguien que entre sin toda esa discusión previa de internet, no creo que el casting termine siendo un problema importante, realmente. Entonces, queda la gran pregunta. ¿Nolan consigue superarse? Para mí, que he visto todas sus películas, considero que en gran parte sí. No porque esta sea su película más rápida ni porque te atrape de la misma manera desde el primer minuto. Justamente creo que ahí está el cambio. Aquí, Nolan se permite contar con más calma y confiar en que todo lo que construye al inicio tenga peso después. Y cuando llega a sus momentos de mayor intensidad, el resultado es enorme. El sonido, la imagen, la tensión y las actuaciones se juntan de una forma que por momentos realmente te deja sin aire. Pero debajo de todo eso hay una idea bastante sencilla, una persona intentando vivir con lo que hizo. A Nolan se le critica mucho por ser idealista y romántico al cerrar sus películas. A mí eso nunca me ha parecido un defecto, creo que forma parte de su manera de hacer cine. Puede construir algo enorme, pero casi siempre termina regresando a una emoción mucho más sencilla y honesta. Honesta con lo que él cree y con lo que él profesa. En esta película, para mí, esa emoción es la esperanza. Esa esperanza de que todavía puedas construir algo después de una guerra. No volver exactamente a la vida que tenías, porque esa vida ya cambió. Más bien, aprender a vivir con lo que hiciste, con lo que perdiste y con la persona en la que te convertiste. Y si vuelvo a la pregunta que hice al inicio, ¿quién es el hombre que finalmente llega a Ítaca? El héroe que todos recuerdan es el padre que Telémaco imaginó o el esposo que Penélope lleva años esperando. Por eso creo que la Odisea de Nolan no trata realmente de volver a casa. Trata de descubrir quién es el hombre que va a regresar y si las personas que estuvieron esperándolo todavía pueden reconocerlo. Entonces quiero dejarte a ti esta pregunta. Cuando Odiseo finalmente vuelve, ¿regresa el héroe que todos tenían en la cabeza o regresa un hombre completamente distinto? Si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal, déjame tu like y comenta. Nos vemos.